Buenos días. Les damos la bienvenida al webinar Programa Anticorrupción, elemento para incrementar la confianza de las marcas, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos durante la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo con ustedes la grabación del webinar y la presentación por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a la sesión. Para la sesión de hoy nos acompañan los expertos Lady Garzón, gerente de Forense para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y Alfonso Crespo, socio de Forense para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sin más, les dejo con Alfonso Crespo, socio de Forense para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adelante, don Alfonso. Gracias Paulina. No puedo prender mi cámara. Paulina, tal vez si me ayudas desbloqueándome. Listo. Gracias. No, me dice que no puedo, tal vez. Listo, ya lo vemos. Fantástico. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos y les agradezco el participar en este webinar que, tal como lo señaló Paulina, tiene por nombre Programa Anticorrupción, elemento para incrementar la confianza de las marcas. Para empezar, déjenme contarles que en EY estamos preparados para enfrentar los retos actuales. Por ello nos acercamos a las empresas a través del sector al cual pertenece. Por lo tanto, este evento está organizado para las empresas que pertenecen al sector de Advanced Manufacturing and Mobility, que lo integran, a su vez, por ejemplo, las empresas dedicadas a la movilidad. Por eso es que este evento está dirigido a los distribuidores de autos. En este momento, el sentimiento público juega un papel importante. Se incrementa el rechazo y la falta de simpatía hacia los negocios que hayan cometido prácticas indebidas o que se hayan comportado de manera no ética durante la pandemia. Y si no mostraron un sentimiento de solidaridad y de trabajo en equipo, en conjunto con la sociedad, el rechazo se incrementa. Por eso es que también no solo la organización civil, los consumidores manifiestan su castigo y su rechazo hacia estas organizaciones, sino que también hacia los años futuros se prevé que los reguladores incrementen su participación con el diseño y con el fortalecimiento de leyes que impidan y que restrinjan este tipo de conductas y de comportamientos. Por ello es que conducirse con integridad en este momento representa un diferenciador que será difícil de imitar para las empresas competidoras. Por eso es que decidimos platicar en esta ocasión sobre un programa anticorrupción que involucra la corrupción pública y privada. Y por favor no piensen que la corrupción se limita únicamente a la corrupción privada, a la pública, porque por costumbre tenemos a asociarla de esa manera. Pero en esta plática hablaremos de las dos situaciones, la corrupción pública y la corrupción privada. Y más, en este momento nos interesa platicar sobre estos temas porque las restricciones presupuestales, los flujos de efectivo que se reducen, los presupuestos, las ventas que disminuyen, representan situaciones de estrés para las organizaciones y para los empleados, para los ejecutivos también, y que se ven tentados hoy en día a recurrir a sobornos, a colusión con proveedores, a esconder un conflicto de interés, todo con la intención de continuar adelante y de seguir adelante. Por eso es que diseñamos esta plática para ustedes. Ojalá que les funcione. ¿Quiénes estaremos? Estamos, como nos presentó Paulina, su servidor Alfonso Crespo y Lady Garzón, quien platicará con mucho detalle y que juntos iremos recorriendo estos 6 temas que están presentados en la agenda.
Uno, primero respondamos la pregunta que nos motiva y que nos trae a esta plática. ¿Puede la implementación de los programas anticorrupción contribuir con el aumento de las ventas que tanto necesitamos en este momento, que tanto urgen a los negocios para regresar a las condiciones como lo tenían antes de la pandemia, de la crisis? Dos, platiquemos cuáles son los beneficios de implementar un programa anticorrupción. En el punto 3, después de platicar los beneficios y responder la pregunta, a diferencia de otras pláticas donde primero se platican los conceptos y luego los beneficios, aquí en esta ocasión decidimos iniciarlo de esta manera. Porque una vez platicados cuáles son los beneficios que logramos, entonces ahora sí, conozcamos en el punto 3 qué es un programa anticorrupción, qué lo conforma, qué contiene, etc. En el cuarto, veamos la parte normativa y de leyes que envuelven e involucran a los temas anticorrupción. Veámoslo desde la parte global, pero también desde la parte regional y local, para que no nos quedemos con la sensación de que estos esfuerzos competen únicamente a iniciativas que tienen que ver con leyes fuera de nuestra ubicación o de nuestros países, sino que también conozcamos y nos llevemos hacia nuestros negocios el conocimiento de algunas leyes que ya hablan y que refieren sobre los temas de corrupción y que se relacionan con nuestras operaciones, con los países donde tenemos presencia. Y en el punto 5, platiquemos del contagio que llega a través de terceras partes. Si bien en los primeros 4 puntos platicamos la manera en que protegemos nuestra casa, la manera en que cuidamos al interior nuestra organización, no olvidemos que si abrimos la puerta a un tercero que tiene prácticas indebidas y que viene con el ejercicio y la gestión de prácticas no éticas, nos llega el contagio. Entra hacia nuestra organización el contagio. Por eso es importante en el punto 5 platicar sobre este conocimiento de las terceras partes. Y esto está muy asociado al famoso dicho de el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, para evitar esta situación, platicaremos mucho sobre ese tema en la parte 5. Y en el 6, por favor, sus preguntas y sus consultas. Aquí les platicamos entonces un breve resumen de lo que es esta sesión. Desde los fabricantes de los vehículos, las legislaciones internacionales, pero también en ocasiones nuestras leyes locales, establecen los requisitos que deben de cumplir los importadores y los distribuidores de autos en esos programas anticorrupción. Por lo tanto, reforzar la confianza de las marcas, es decir, desde los ensambladores, es importante y nos puede ayudar en este momento de crisis y atraer la atención de los clientes. Sin más, déjenme participar a Lady para que nos platique sobre los temas que tenemos en la agenda. Adelante, Lady, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, tal cual nos dijo Alfonso, esta sesión vamos a estar conversando en específico para el sector automotriz, pero veamos en conjunto cómo no solo el sector automotriz, sino cómo las compañías alrededor del mundo han tenido algunas situaciones que han afectado a su compañía y a la gestión que esta compañía está viviendo. Por eso quiero comenzar con esta frase que es: los grandes fraudes han llevado a la caída de organizaciones enteras, a la pérdida masiva de activos e inversiones, de costos legales significativos, el encarcelamiento de ejecutivos clave, la pérdida de confianza en los mercados de capital, el gobierno y las entidades sin fines de lucro. Es importante que nosotros como sector y como empresarios, como que tengamos dentro de todos los riesgos que están o que pueden afectar a nuestra compañía, esquemas fundamentados en temas de fraude y que esos esquemas puedan ayudarnos como organización a direccionar ese futuro y eso que queremos hacer a nivel de nuestra organización y a nivel de nuestro sector.
Alfonso, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Acá tenemos una pregunta para ustedes. Paulina, ¿será que me puedes, por favor, ayudar exactamente, con la encuesta? La pregunta es, ¿puede la implementación de programas anticorrupción combatir con el aumento en las ventas o contribuir con el aumento en las ventas? Perfecto. Tenemos en este momento un poquito más de tiempo. Quisiéramos como escuchar y ver su percepción. Perfecto. Acá ya vemos a algunas personas que están diciendo que no. Y es precisamente eso que queremos escucharlos, porque muchos de los temas que todos tenemos es pensar que estos temas de integridad, de combatir el fraude, de combatir la corrupción, necesariamente no apoya el aumento de las ventas o no nos ayuda a aumentar las operaciones. Sin embargo, y sin querer romper pues con esta encuesta muy pequeña que estamos realizando el día de hoy, la idea de esta sesión es que ustedes se lleven como mensaje que la integridad en este momento sí fortalece a las organizaciones y además de apoyar con el aumento en las ventas, también apoya a mantener a nuestros talentos o a nuestros mejores empleados porque se sienten cómodos trabajando con nosotros, además de que existen diferentes herramientas para compartir y para aumentar e incrementar este nivel de integridad dentro de las organizaciones. Alfonso, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Bueno, les cuento. La tercera edición de el estudio EY Future Consumer Index del 2020 realizó una encuesta, fue realizada inicialmente entre enero y febrero de este año, pero cuando llegó la pandemia, entre marzo y abril realizó preguntas a 600 personas alrededor del mundo para entender efectivamente cuáles eran esas acciones que se tenían que priorizar en este momento. El resumen de esa encuesta lo que nos trajo fueron 3 conclusiones. La primera, que teníamos que ajustar como compañías nuestro portafolio para que fuera relevante al consumidor. Es decir, si hablamos de vehículos, puede que los consumidores en este momento no tengan una preferencia hacia un carro de alta gama, pero probablemente sí tengan una frecuencia o una necesidad sobre carros que no sean muy costosos, pero que les den el confort y la necesidad y sobre todo la protección que ellos necesitan. Entonces, es eso, es comenzar a ajustar un poquito el perfil para ver cómo podemos ayudarlos o cómo podemos ajustarnos. La otra pregunta otra de las conclusiones fue que proporcionar recorridos digitales para los clientes, es decir, esto del e-commerce y comenzar a hacer que nuestros clientes estén mucho más cerca de nosotros. Y la tercera pregunta, si se fijan, era crear transparencia necesaria para las organizaciones. Y en ese punto, ¿a qué hace referencia específicamente? A que el consumidor en este momento es lamentablemente más difícil de fidelizar que en el pasado, pero cada peso que gasta es un peso que él gasta pensando en cómo contribuye con un mejor país, con un mejor mundo. Entonces, los temas de transparencia se volvieron relevantes, el tema del medio ambiente, el tema de ver nuestra reputación es más relevante ahora que antes. Acá tenemos otra pregunta estadística que quisiéramos compartir y es, ¿considera usted que hay beneficios para las compañías que demuestren integridad en el mundo de hoy? Acá quisiéramos que nos dijeran si usted cree que aumenta la reputación, trae nuevos clientes, apoya la retención de clientes y empleados, o sí porque hay un desempeño financiero, o simplemente no porque pues no hay ningún beneficio. Ok.
Sus respuestas están hasta ahora encaminadas muy a las respuestas que hemos recibido dentro de nuestros estudios, sin embargo, no quiero viciar sus resultados. Les voy a dar otro momentito para ver si hay alguna otra opción. Perfecto. Entonces, les cuento. Alfonso, ¿me ayudas con el siguiente slide, por favor? Listo. ¿Qué pasó? ¿O cómo ve el mundo los temas de integridad el día de hoy? A la pregunta que ustedes acaban de responder, el 50% de los encuestados decía que había un fortalecimiento de la reputación, el 41% que atraía nuevos clientes, el ser íntegro, que ayudaba también a retener el talento, el 40%, que había una retención de clientes y que contribuía con el desempeño financiero. Pues si se fijan, si tenemos todos estos elementos anteriores, pues el desempeño financiero es una de las razones que por cadena comienza a mejorar. Ellos también que decían que lamentablemente el 53% de las personas encuestadas que eran empleados juniors decían que no creían necesariamente que sus jefes o que sus gerentes, su junta directiva cumpliera o desarrollara a cabalidad sus funciones de acuerdo con el código de conducta, las regulaciones de la industria y otras empresas del sector, lo que hace que pues sea una señal de alerta bien interesante, porque si el 53% estamos hablando que 1 de cada 2 empleados no cree en la conducta ética de sus jefes. Y por su parte, 1 de cada 2 miembros de junta directiva dicen que se comporta de forma ética. Es decir, si se fijan, las proporciones son bien altas en cuanto al comportamiento ético y de integridad que estamos como soportando y que estamos llamados a realizar. En cuanto a la conducta de terceros, las personas que encuestamos decían que el 13% de los encuestados estaría dispuesto a ignorar o a olvidar malas conductas por parte de los terceros, siempre que eso impulsara su carrera, impulsara su salario o mejorara sus condiciones. Mientras el 20% de los miembros de la junta directiva, el 20% decía que estaba dispuesto a ignorarlos. Entonces, si se fijan, las proporciones son muy, muy altas en cuanto a, son más bien bajas en cuanto a las personas que están dispuestos a olvidar estas situaciones. Sin embargo, estaríamos dispuestos a hacerlos. Estaríamos dispuestos a olvidar que alguien se está comportando mal frente a las situaciones que se estén presentando. Alfonso, ¿me puedes ayudar, por favor, con la siguiente? Aquí, Lady, déjame claro, sí. aportar un dato extra. Vean entonces la diferencia entre los grupos de gestión al interior de la organización. La alta dirección dice, claro que cumplimos con nuestro código de ética y vamos por el carril derecho. Pero de gerencia menor hacia abajo, la mitad, 1 de cada 2 dice, oye, yo no sé de qué manera nuestros jefes se conducen y si están haciendo bien las cosas. Esta diferencia entre ellos, pues difícilmente logrará estos porcentajes de reputación, estos porcentajes arriba de 41% atraer nuevos clientes. Y ingreso un dato que no está reflejado en esta hoja, pero que es útil platicarlo en este momento. En 7, 8 de cada 10 fraudes que suceden son cometidos por los gerentes junior hacia abajo sin el conocimiento de los altos ejecutivos. ¿Por qué? Una de las razones es porque estos ejecutivos de juniors hacia abajo piensan que vincularse con ese proveedor, ponerse de acuerdo con ese proveedor, ponerse de acuerdo con un cliente, forma parte del negocio y de la rutina del día a día. Si hubiera una cascada impresionante de mensajes y de claridad de lo que está permitido y de lo que no está permitido
y un aseguramiento de la alta dirección hacia abajo para confirmar que todo el personal conoce que la compañía va por el lado correcto de la fuerza y no, si esto fuera Star Wars, no va hacia el lado oscuro de la fuerza. Muchos de estos fraudes también se evitarían y de estas situaciones también de conducta no ética. Entonces era lo que quería participar, Lady. Ahora avanzamos. Muchas gracias. Veamos qué pensó Centroamérica. Nosotros hicimos una pregunta, hicimos una autoevaluación, un diagnóstico que apoyara a las empresas frente a estos temas entre mayo y julio, y los resultados fueron los siguientes. Si se fijan, cuando preguntábamos la efectividad de los programas de ética e integridad, el 30% de las personas encuestadas decían que no habían realizado o que no contaban con un programa que los apoyara a ser un poco más íntegros. Mientras el 35% de los encuestados decía que lo había implementado, pero que ellos mismos sabían que ese programa no cumplía con todos los elementos de un programa de integridad. Es decir, que fíjense, el 65% de las empresas que fueron encuestadas no contaban con un programa efectivo. Desde ese punto de vista, puede que estas situaciones o estos vacíos o estas puertas abiertas, como decimos nosotros, permitan que la materialización de situaciones. Entonces, además de acabar con la integridad de la compañía. También decían las personas que encuestamos que el 21% contaba con un canal de denuncias que ellos consideraban eficiente, mientras el 37% decía que no contaba con ningún programa de línea ética. Los canales de denuncias son esos medios que permiten a la compañía conocer algunas situaciones que muchas veces no son conversadas de frente y que sí afectan a la organización. Entonces, es por eso que se hace más relevante, y más en estos momentos de la nueva normalidad, con todos esos cambios, la implementación de esos canales de denuncia. Y el que tengamos, ojalá, y contemos con ese telefonito que nos ayude a identificar algunas situaciones que contribuyan a llevar por buen cauce a la organización, sin que perdamos la integridad y sin que nuestras utilidades o nuestras ventas, que de pronto no se han materializado al 100% o que están materializadas, vengan a disminuirse por situaciones de fraude. ¿Qué otras situaciones nos comentaban las personas que entrevistamos? Decían que el 16% de las empresas había implementado algunas herramientas tecnológicas que prendieran esas señales de alerta o que les ayudaran a identificarlas, mientras un 18% decía que no contaba con herramientas suficientes o con un plan de respuesta que lo ayudara a responder a las situaciones de fraude. Lo que nos llama la atención porque significaría que la mayoría de las organizaciones no han implementado o no se han dado como a la tarea de protegerse frente a estas situaciones de fraude que lamentablemente son más comunes ahorita con los temas del COVID. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Eso, muchas gracias. Acá vamos a hablar de estos beneficios de la implementación, que muchas veces están relacionados también con un aumento en la cultura. Precisamente, si hay algo que afecte a las organizaciones el día de hoy, es que la implementación de un programa parece ser efectivamente o parece ser muy, muy complicada, pero si se fijan, las afectaciones o las pérdidas a corto y largo plazo son mucho más altas de lo que significa la implementación de un programa y de la pérdida de integridad y transparencia que significa tanto a nivel de la organización como a nivel externo. Entonces, ese aumento de la cultura empresarial es una de las situaciones que trae como beneficio y que efectivamente muchas veces no son como entendidas o bien o ajustadas dentro de las organizaciones. También viene un punto y es el tema de la alineación de las mejores prácticas o estándares de la materia, que es
el que todos estemos trabajando para hacer que nuestra organización sea mucho más íntegra, para contribuir a que nuestros clientes nos vean de mejor forma. Y esa alineación consiste no solamente en el vendedor, por ejemplo, del sector automotriz, sino que va desde el gerente en adelante. Es eso mismo que uno siente cuando entra a cualquier lugar y lo atienden bien y se siente querido y dice, oh, este lugar tiene como una cultura, una buena energía. Eso comienza a verse. ¿Qué pasa con este tercer punto? Es uno de los, es clave porque permite a la organización tomar medidas. Y ese tomar medidas es cuando se está desviando el barco, nosotros podamos volver a guiarlo para que la organización siga su curso y no tenga mayores problemas con temas de soborno, con temas de corrupción o temas de fraude. Eso es importante. Viene este cuarto elemento, que es ese comportamiento ético, no solo de mis empleados, sino de mis terceras partes, porque pues la implementación de un programa exige que hayan criterios no solamente para un empleado, sino para un proveedor, para un cliente, para un asociado, para la persona de aduanas que está trayendo mercancía, que me está importando los carros hasta Costa Rica, hasta Honduras, hasta donde estemos ubicados hoy. Entonces, ese comportamiento se vuelve clave en la organización. También hay esa posible disminución de sanciones y es precisamente porque parte de estos juicios o estos problemas reputacionales, cuando aparecen muchas veces porque incluso la misma compañía es la que cuenta con herramientas para hacer la denuncia y cuenta con herramientas para demostrar que todos sus empleados o todas sus terceras partes conocían, estaban capacitadas, sabían que éramos éticos, tenemos todos los soportes de que contábamos con el programa y aún así actuaron de forma indebida. Por consiguiente, la responsabilidad en un juicio de estas categorías, cuando se cuenta con un programa efectivo, no viene a ser de la compañía al 100%, sino que muchas veces es reconocida o traspasada a esa tercera parte que cometió la situación o que cometió la falta. Entonces viene esta posible disminución de sanciones y un fortalecimiento de controles, teniendo en cuenta que hay controles detectivos, preventivos y de respuesta, los cuales hacen y garantizan que la compañía está trabajando de buena forma y que pues estos controles implementados son efectivos. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Muchas gracias. Ahora, pues ya hemos hablado demasiado de los beneficios, de por qué ser íntegro, pero no hemos hablado en sí de qué es un programa anticorrupción, por lo que quiero que lo resuman y para ustedes que son del sector automotriz va a ser muy sencillo entenderlo. Piensen ustedes en esa planta de elaboración de los carros, donde cada uno, o sea, del que pone las llantas, el que pone el motor, el que asegura las tuercas, el que hace la pintura, todos trabajan en equipo para sacar ese carro y para producir ese vehículo, sea un Ferrari, así sea un carro de una categoría baja, no sé, un carro muy sencillo. Siempre están estas piezas, siempre está como esta cadena de producción andando en conjunto. Entonces, esta es la magia del programa. Funciona exactamente igual, pero pues ya se van a dar cuenta de la diferencia. Son unos elementos que todos o que la organización tiene para que trabajen así como esta planta de producción de la que les estaba contando y trabajan en conjunto precisamente para mejorar la cultura empresarial. ¿En qué consisten estos elementos? Hay un tono a la gerencia, que es nosotros como junta directiva, como tono a la gerencia, hablamos y nos ponemos al frente para decir las cosas en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con que haya corrupción, no estamos de acuerdo con que haya fraude en mi organización, no nos gusta hacer negocios así. Eso hace parte de ese tono a la gerencia. Viene también el tema de la supervisión, la autonomía, y es como no estamos de acuerdo, vamos a nombrar un oficial de cumplimiento, vamos a armar como un pulpo en mi organización para que ayude a controlar que no sea solamente yo como tono de como gerente
diciendo que no me gusta la corrupción, sino que haya personas que me ayuden a verificar que los comportamientos sean éticos y que sean los correctos. Entonces viene esa supervisión. También viene yo pongo lineamientos en mis políticas, en mis procedimientos, y además analizo analizo mi contexto interno, externo, las sanciones, veo qué ha pasado con otras industrias a nivel global, qué ha pasado con mi industria automotriz, si ha sido sancionada antes por estas cosas, no sé, analizo cómo se comportan mis terceras partes. Ustedes, por ejemplo, con el tema de las importaciones casi siempre pueden tener mayor riesgo, este tema de terceros, de traer vehículos de legalizar, porque pues eso les exige cierta relación con la corrupción pública y privada ahí. Entonces, toda esa evaluación de riesgos la realizan para entender qué tipo de cosas pueden afectarlos y además ponen controles para que eso se canalice. También hay entrenamientos donde no solamente los empleados, sino los proveedores y terceras partes saben qué tipo de cosas no están haciendo tan bien. Vienen los de la debida diligencia, de la que hablaremos un poquito más en otros slides, pero pues es entender con quién estamos relacionándonos y cómo nos estamos relacionando. Vienen los reportes confidenciales, que es estos puntos en los que yo les hablaba hace un rato de tener un canal donde mis terceras partes me dirán cosas que probablemente no me dirían de frente. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque tienen represalias, porque tienen miedo de que los despidan o porque no creen que yo vaya a actuar éticamente. Entonces, todas el tener estas investigaciones, el tener un telefonito rojo que me ayude a guiarme, va a ser clave. El tema del monitoreo y la auditoría, que puede que no me lo digan, pero como tengo personas que me ayuden a verificar mi actividad, pues puedo hacerlo y sé que lo están haciendo bien. Y viene acá el tema de las medidas disciplinarias y reconocimiento, que lamentablemente nuestra experiencia nos ha demostrado que algunas compañías no cuentan con unas sanciones claras, y entonces cuando encuentran una situación de fraude no pueden sancionar al empleado o no pueden despedirlo con justa causa, porque pues nunca establecieron que eso era una falta ética. Entonces todas estas situaciones hace que tengan que indemnizarlo, decir muchas gracias y adiós, y no pueden ni siquiera mandar eso a un juicio. Entonces hace parte de estas medidas disciplinarias el poder ajustar toda esta planta de producción para que cuando las cosas no están tan bien puedan apretar las tuercas como debe ser. Y esta mejora continua, que ustedes más que nadie lo entienden, con esa verificación continua del proceso para ver que todo está siendo correcto y que nuestro carro, tal cual lo planteamos, está saliendo con la calidad que queremos. Entonces, eso es en sí un programa anticorrupción. Y así es que funcionaría. Y aquí, Lady, vale la pena platicar. Esta es una forma de conocer el programa anticorrupción. Hay otra forma de acomodar el programa anticorrupción y es basado en 3 grandes esfuerzos. Los que me ayudan a prevenir, los que me ayudan a ser proactivo, es decir, anticiparme, salir al frente, y los que me ayudan a responder. Un ciclo completo que ayuda a las organizaciones a establecerlas el tono, a monitorear y a responder. Porque si no respondemos, los primeros esfuerzos quedan inservibles, inútiles, de tal forma que alguien puede mirar que la organización ha dispuesto normas, que está al pendiente de que se cumplan, pero nada sucede si algo se sufre al interior de la organización. Entonces, una forma diferente de observar este programa es la forma de estos 3 pilares. En los temas de la prevención, las funciones 1, 2, 3 y 5 son aquellos que nos ayudan a establecer esos esfuerzos de prevención. En los esfuerzos de ser proactivos y de monitorear, entonces el 4, el 6, el 7 y el 8 nos ayudan a los esfuerzos proactivos. Y en los esfuerzos
el 9, el 10 y claro, el 7 también por aquello de ejecutar una investigación de si algo sucede. Entonces es una manera también diferente de acomodar, pero son los mismos componentes. Al final el programa contiene estos mismos asuntos, por lo tanto no importa al interior de su organización cómo se acomoden estos componentes, se llega al mismo objetivo de aumentar esa cultura empresarial. Adelante, Lady. Muchas gracias. Entonces, acá viene una de las preguntas que le estamos haciendo al público. Les agradecemos nos apoyen con sus respuestas. La pregunta es, durante la ejecución de sus actividades comerciales con marcas internacionales u otros concesionarios, ¿le han solicitado el cumplimiento de alguna normatividad internacional en temas éticos? Puede ser FCPA, puede ser UK Bribery, puede ser normas de otros países. Acá nombramos Inglaterra y Estados Unidos, pero pueden haber otras funciones que estén siendo reconocidas. Ok, tenemos personas que nos dicen que sí, otras personas que nos dicen que no. Y específicamente hacemos la pregunta porque debido a que ustedes están trabajando 100% y muchas de sus relaciones están relacionadas con la importación y exportación de vehículos, es precisamente que muchas de las otras partes nos exigen el cumplimiento de esa normatividad internacional. Si se fijan, este es el marco regulatorio a nivel global que tenemos para cumplir con la normatividad. Entonces se van a encontrar ustedes que hay normatividad desde Australia, Asia, en Europa, en Norteamérica, que pues es de donde vienen una cantidad importante de vehículos. Acá en Centroamérica también tenemos una importante normatividad en el tema anticorrupción y en Sudamérica. Entonces, este tema está tomando mucha relevancia y parte del cumplimiento de estos programas hace que las terceras partes casi siempre estén obligadas a cumplir con lineamientos. A nosotros como EY, de hecho, nos convocan para algunos sectores para que realicemos auditorías específicas para ver si la tercera parte está cumpliendo o no está cumpliendo con estos lineamientos anticorrupción. O también está el tema de que en los contratos les dicen a ustedes, oiga, las personas que trabajen con mi marca tienen la obligación de capacitarse, tienen la obligación de hacer exámenes anuales para saber si conocen los lineamientos anticorrupción con los que trabaja mi compañía. Entonces, es por eso que este cumplimiento normativo toma más importancia y más en el sector en el que ustedes se desempeñan. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Alfonso? Acá vamos a hablar de nuestra región y es precisamente que, si se fijan, hay normatividad antigua como en 1983 para el caso de Honduras, pero también tenemos normatividad mucho más reciente del 2019 en el caso de Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que se vuelve un poco más relevante porque en este momento está o ya entró a la orden, lo que va a establecer y va a implicar que a nivel de país tenga que generar mayores responsabilidades y mayor regulación en temas de anticorrupción, obligando así a sus empresas y a las personas que negocian con las empresas de Costa Rica a cumplir con esa normatividad, lo que va a hacer que este tema a nivel de la región tome mucha más importancia. Y si se fijan, pues muchas de las empresas que están en la región, casi todas trabajan en conjunto, entonces nos va a obligar a todos a actuar de manera más ética y a implementar estos programas que cumplan no solamente con temas de corrupción pública, sino con también temas de corrupción privada. ¿Me ayudas, por favor, Alfonso, con la siguiente? ¿Qué pasa? Y es importante que estén ustedes pues, conociendo como estos lineamientos. Además de que existe mucha normatividad a nivel global,
y a nivel de la región, como lo veíamos, también existen organizaciones, como por ejemplo hablábamos ahorita de la OECD, que están dedicándose 100%, pues que están dedicando su tiempo a mejorar la calidad y el tipo de respuesta de que las empresas están dando en sus negocios. Es precisamente porque estas organizaciones saben que si las empresas comienzan a comportarse de manera ética, la situación escalonada va a generar una disminución en los actos de corrupción a nivel global. Entonces, es por eso que estas compañías comienzan a proponer la implementación de programas como por ejemplo la ISO 37001, donde lo que dice es que si se genera un sistema de gestión antisoborno, ese sistema de gestión antisoborno va a proteger a la compañía y también va a hacer que esa compañía no se comporte de forma ética y pues tenga una mejor reputación ante otras compañías. De hecho, esta ISO es certificable. Al ser certificable, las empresas que tienen esta certificación muchas veces lo usan como ustedes que tienen sus plantas de producción o tienen relacionamiento con las plantas de producción, saben que la 19.000, por ejemplo, la 37.000, la 31.000, son de esos logos que las compañías ponen para decir, mire, nuestros procesos tienen calidad. ¿Qué pasa con la 31.000? Sí, creo que sí, 31.000. Y viene la 37.000 también como otro sellito que dice, además de que tenemos calidad, somos éticos y actuamos de forma correcta. Entonces, aquí viene a enmarcarse cómo estas organizaciones que no son del Estado, pero que son internacionales, vienen a apoyar y a soportar tanto los temas reputacionales como el fortalecimiento global de los comportamientos éticos. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Acá viene la última pregunta que vamos a tener con el público el día de hoy y está relacionada con este conocimiento de terceras partes. ¿Me ayudas, por favor, Paulina? Eso, mira. La pregunta es, ¿cree usted que hay riesgos en la realización de actividades comerciales donde no se cuenta con antecedentes de terceras partes? Ok, tenemos otros segunditos para responder. Por ahora todos estamos coincidiendo en que efectivamente hay riesgos en el relacionamiento y esos riesgos pues hacen que nuestras terceras partes comiencen a ser relevantes y a generarnos como algún tipo de preocupaciones. Perfecto, debido a que coincidimos, creo que vamos a, ya la votación se cerró. Entonces, les cuento, efectivamente, el relacionamiento con terceras partes es una de las formas, y es una de las formas en que los riesgos, en que las compañías tienen más riesgos y además en que los riesgos se materializan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos como organización estarnos portando muy bien, pero puede que mi proveedor no se esté portando bien. O puede que las presiones que el negocio está poniendo en mi proveedor hace que no se porte tan bien. Su forma de hacer negocios, su forma de importar vehículos, por ejemplo, no sea tan legal como parece y entonces él da ciertos sobornos para obtener una legalización rápida o para que el vehículo pase sin tantas revisiones o para que los procesos de importación cumplan con algún tipo de necesidades de calidad que el mercado esté imponiendo que él no tiene y que no tiene cómo cumplir. Entonces, ¿qué pasa? ¿O cuáles son las recomendaciones que nosotros les hacemos? Uno es para tener confianza en sus organizaciones y para tener una relación mucho más sólida, realizar procesos de debida diligencia. Esos procesos de debida diligencia, ¿en qué consisten? Es revisar todas estas bases de datos que existen a nivel global, a nivel de
cumplimiento a nivel de bases de datos específicas por país, noticias, el internet, las redes sociales y bueno, diferentes bases con las que el mundo cuenta en este momento para identificar todos estos antecedentes. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que si la persona o la organización viene trabajando de forma no ética, esta situación puede que se esté dando y puede que se repita además. Cuando se repite, pues ya afecta a mi compañía. Entonces, en el momento de la vinculación, se hace fundamental el que nosotros tengamos presente si esos antecedentes reputacionales, su historial, su comportamiento ético, si esa reputación que esta empresa tiene en la industria, que este proveedor, que este importador tiene en la industria, es suficientemente buena para que yo le confíe en mi empresa, porque en parte eso es lo que uno está haciendo cuando se relaciona con una tercera parte. Y si yo tengo esa tranquilidad, pues de saber que esta persona a corto y largo plazo no va a poner en juego mi organización. Entonces, hace parte de esas cosas y situaciones que les recomendamos precisamente para que la compañía no tenga situaciones adversas en ese comportamiento. Parte del reporte global de integridad decía que el 34% de las personas encuestadas cometerían alguna situación solo para beneficiarse por algún tema personal. Entonces, si se fijan, el 34% es 3 de 7 personas harían estos actos. Ustedes efectivamente deben tener más de 10 proveedores en su organización. Entonces, fíjense cómo el riesgo puede que uno no lo vea, pero está latente. Y entonces se hace importante el entender cómo estas prácticas pueden ayudarnos. Ahora sí, por favor, la siguiente. ¿Qué hacemos o qué queremos nosotros dejarles? Queremos hacerles o recomendarles algunas prácticas que los apoyen y que fortalezcan su integridad para que evite esa mala conducta de proveedores. Una es la realización de la evaluación proporcional basada en el riesgo. ¿Eso qué significa? Es que yo analizo el proveedor y de acuerdo con eso lo categorizo. Ahí nos vamos al segundo punto. Es decir, digo, mire, mis proveedores de alto riesgo son los proveedores que viven en una zona, no sé, los que vienen de una zona específicamente. De hecho, hay empresas que dicen, mire, cuando nosotros negociamos con una empresa colombiana, por ejemplo, en mi casa, siempre nos categorizan un poco más riesgosos porque dicen, es que Colombia no tiene la misma cultura ética que, no sé, pongamos Singapur. Pues vienen a ser países que durante muchos años la cultura ha sido muy distinta y no tienen mismos riesgos. Ese es uno de los criterios. La otra es, bueno, este proveedor va a ser nuestro importador. Esa situación o esa actividad que esta persona está realizando me pone a mí en riesgo, habla a mi nombre, no habla a mi nombre, todo eso va a hacer que esa matriz o que esas características hagan que este proveedor sea un poco más riesgoso. También puede venir un proveedor de pronto de un riesgo medio, que sea un proveedor local, que yo conozco, que no va a hablar en nombre mío, pero sí de pronto me va a traer algunas mercancías o me va a traer algunas cosas, entonces probablemente no sea tan riesgoso como nuestro anterior caso o como los abogados que hablan en nombre mío para hacer un negocio por allá en la China para traer vehículos. Obviamente ellos son mucho más riesgosos y más porque como hablan a nombre mío, yo no sé ellos qué están haciendo mientras que yo estoy acá tranquilo en haciendo mi negocio. Entonces ese punto es importante. Y también van a venir los de riesgo bajo que pues probablemente no sean proveedores que no tengo recurrentemente, o sea, no sé, los proveedores de caja menor o los proveedores con los que nos relacionamos para montos bajos y como que no son muy frecuentes y por las actividades que desarrollamos no generan mayor actividad. Entonces, todos estos criterios que yo les di vienen a fomentarse o acercarse a nuestro apetito de riesgo. Y de acuerdo a eso decir, oiga, sí,
esto es más riesgoso, esto es menos riesgoso, y así vamos a tratarlos, así vamos a monitorearlos y así vamos a armar un proceso que nos permita conocerlos. También vamos a decir, oiga, vamos a señalar ciertas señales de alerta, y esas señales de alerta es que, oiga, no sé, mi proveedor de alto riesgo en el proceso de importación me está metiendo unos costos que son como otros. Eso ya es una señal de alerta, porque yo no sé esos otros que fueran. Puede que sea que, no sé, el señor tuvo un accidente, se le pinchó la llanta y entonces me ponga a mí entonces esos costos yo deba cubrirlos, como puede ser que ese otro sea un soborno que le pagó a alguien para poder legalizar el vehículo. Entonces ahí tenemos que pensar en que esas señales de alerta, además de que las vea, las analice y las entienda, el entender esta comprensión y monitorearlos, el llevar a cabo estos procesos de debida diligencia, no solamente cuando yo me relaciono con proveedores, sino también cuando decido comprar una compañía, cuando decido traer una nueva marca al país. Todas esas cosas son cosas que ustedes hacen en el día a día y que son riesgosas para su organización. Y la otra, que es nuestra sexta, será integrar la tecnología, que es ayudarnos a aprender ese botoncito o que esas herramientas tecnológicas integren y nos ayuden a que la tecnología digital y la automatización protejan mi organización. Lady, déjame empujar un poco más la idea. Los ejemplos fueron fantásticos sobre proveedores, pero que el equipo se quede también con la idea de que estos terceros no solo son los proveedores, pueden ser en todas dimensiones de la organización. Por ejemplo, si la organización tiene representantes de ventas, si tiene comisionistas que no son empleados, sino que trabajan a través de estas figuras de representante o comisionista, y entonces ellos pueden ser esos terceros que contaminen y que traigan el contagio hacia la organización. Otro ejemplo pueden ser los agentes, los consultores, los firmas de servicios profesionales, pueden ser abogados, contadores, etcétera, que también deben de tener esas prácticas éticas alineadas a la organización. Y finalmente, lo resaltaste y lo dijiste al final, Lady, algunos otros negocios que van junto con nosotros. Si compramos una organización, si nos fusionamos con una organización, si tenemos un joint venture con alguna otra organización donde nos estamos 50-50, etcétera, etcétera, esos son también terceros que debemos reconocer y que debemos incluirlos en estas explicaciones que Lady nos ha comentado. Si bien nos concentramos mucho en los proveedores porque son los ejemplos más sencillos, en el interior de las organizaciones tomen en consideración estas otras situaciones. Muchas gracias. Ahora queremos, por favor, que ustedes nos apoyen con sus preguntas y consultas. Muchas gracias a ambos por su intervención tan valiosa. Tenemos aquí un par de preguntas que me gustaría enviárselas para que nos ayuden contestándola. La primera es, ¿cuáles cree que son las conclusiones de esta capacitación? No sé si Lady o Alfonso nos ayudan contestando esa pregunta. Claro, una de las importantes conclusiones es que el tema ético y la integridad es un punto relevante para fortalecer nuestras organizaciones en el día de hoy. La nueva normalidad, que es a lo que estamos enfrentándonos hoy en día, nos pide y nos solicita el ser mucho más ético y cada vez el consumidor nos hace más fuerza. Y eso significa que comencemos a generar esa cultura organizacional para que toda nuestra organización realmente se comporte como esa planta de producción de la que les hablaba en algún momento y podamos tener la tranquilidad de que nuestro negocio es consistente, es ético y tiene una muy buena reputación. Y complemento, la integridad es un diferenciador difícil de copiar, por lo tanto nos permite como organización construir algo permanente
y no algo temporal. Entonces, aquellos esfuerzos que se involucran con los temas de integridad retribuyen en esa permanencia de la organización y en los rendimientos que platicamos al principio de la charla, que se relacionan con atraer a nuestros clientes, sostener a nuestros clientes, retener a nuestros talentos, entre otros. Muchas gracias. Tenemos aquí otras entrando en el Q&A. Tenemos qué información o fuentes de información puedo consultar para realizar este análisis de proveedores o terceras partes. Bueno, las bases disponibles, hay bases públicas, de hecho, están algunas que se usan por default, como la OFAC, las bases de cada país que tiene la policía, la fiscalía, la contraloría, esas son algunas de las fuentes. Las otras son fuentes abiertas o públicas, como las búsquedas por internet, esas apoyan mucho. El tema de las noticias que estén publicadas, eso contribuye y va a soportar el comportamiento de estas terceras partes y nos va a ayudar a saber cómo se venían comportando. También hay algunos proveedores que hacen estas consultas o estas revisiones y hay algunos, de hecho, proveedores que lo hacen automáticamente. Entonces, creo que ahí hay como unas ideas que les pueden servir. Muchas gracias. Aquí tenemos otra y dice, en caso de identificar que una contraparte está realizando actuaciones no éticas, ¿cuál debería ser el comportamiento de la compañía? ¿Sería posible investigarla? La respuesta es, como lo platicó Lady, de esa tercera parte que no convive y que no coincide con nuestros valores y que no camina del mismo lado derecho que lo hace nuestra organización, primero es qué categoría de riesgo tiene. Está categorizado como alto, como medio, como bajo, porque también en esa proporción pueden ser los esfuerzos que la organización coloque a la atención de esta situación. Si es un proveedor o un consultor, un tercero de alto riesgo, mayor será los esfuerzos que tenga que realizar. Hay contratos que se establecen cuando una organización se involucra con un representante de ventas, con un comisionista, con un proveedor, que se incluye en sus cláusulas los temas de no corrupción, los temas de ética, de apegarse a los mismos valores y a las mismas conductas. Y en ocasiones estos contratos incluyen también la posibilidad de auditar o inspeccionar si algo sucede. Sé que hablamos de grados de madurez en los contratos. Hay organizaciones que no tienen incorporadas estas situaciones, pero otras que sí. Entonces, en el mejor de los casos, cuando el contrato es fuerte, robusto, maduro, se puede entonces auditar e inspeccionar a este tercero que se involucra en estas prácticas indebidas. ¿Para qué? Para llegar a una decisión informada. Y esa decisión informada es a través de decidir si este proveedor requiere salir de la organización, este consultor, este tercero requiere salir de la organización, o si lo que requiere es fortalecer por la parte nuestra el monitoreo y la inspección de ese tercero que está trabajando con nosotros. Muchas gracias. Y eso va también en línea con esta otra pregunta que llegó al Q&A, que dice, con el objetivo de guardar la integridad o reputación de mi empresa, ¿la legislación me puede obligar a reportar terceros que ejecuten o lleven a cabo actividades no éticas? ¿Quieres contestar, Lady? Efectivamente, no es como que lo pueda obligar, pero de hecho cuando nos hemos enfrentado a situaciones similares, y es una de las recomendaciones que le hacemos a las compañías, precisamente porque en procesos de litigio, cuando se enfrentan o cuando se están dando estas situaciones, es bien visto y hay una disminución en el porcentaje de la sanción para la compañía si la misma sanción es la que colabora con las evidencias, uno, y si la compañía es la que entrega las pruebas, además de que está abierto a generar las discusiones. Es visto, de hecho en Colombia hace unos años tuvimos una situación similar, donde una compañía petrolera
estaba siendo atacada por situaciones no éticas, pero ellos lograron limpiar su reputación precisamente porque ellos fueron los que demandaron a sus empleados y ellos a nivel de medios de comunicación comunicaron la situación. Entonces, al hacer la comunicación, ellos fueron quienes primero limpiaron su reputación y apoyaron todo este proceso de litigio en el que se venía presentando. Entonces, la respuesta es, necesariamente puede que no te obliguen, pero sí va a ser un apoyo o te va a beneficiar el hacer ese tipo de denuncias. No sé, Alfonso, si quieres, pues como incluir algo. En nuestros países de la región, las leyes no nos obligan a presentar esas denuncias, pero ¿cuáles son algunas prácticas que otros países han implementado? Incentivos. Se le llama incentivos a aquellos beneficios, reconocimientos, agradecimientos incluso, hacia aquellas personas que han revelado y denunciado una situación. Si esa denuncia ayudó a la organización a evitar exponerse, caer en sanciones o incluso recuperar activos, cerrar llaves para que no continúe alguna llave abierta por donde estaban saliendo recursos de la organización, algunas empresas han tomado la decisión de incentivar. Incentivar puede ser desde la parte más sencilla, con un agradecimiento, hasta aspectos monetarios. Entonces, sé que nuestra cultura también no ha llegado todavía a la compensación económica. Lo más cercano que tenemos es en los Estados Unidos, donde a los denunciantes se les protege, se les coloca en diferentes ubicaciones para asegurar su anonimato, para mantener el estilo de vida, etcétera, etcétera. Todavía en nuestras regiones no ha llegado, pero no quiere decir que no podamos al interior de nuestras empresas establecer algún tipo de incentivo como agradecimiento, reconocimiento, etcétera, a aquellas personas que contribuyen a la detección de estas conductas no éticas. Muchísimas gracias a los dos. Por temas de tiempo, ya no vamos a poder contestar más preguntas, pero igualmente los instamos a que nos contacten y agradecerles nuevamente a todos por participar en la sesión de hoy. Muchas gracias a nuestros expertos, Lady y Alfonso. Y cualquier duda estamos a la orden y estaremos compartiendo con ustedes esta grabación y la presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien.